El apartamento de mi vecino estuvo sellado por más de 20 años. El viernes pasado lo abrieron. Ojalá no lo hubieran hecho. No diré mi nombre ni la ciudad. Digamos que es un barrio antiguo y obrero en una ciudad que ha tenido mejores tiempos. De esos con viejos edificios de ladrillo apiñados, calles apenas lo suficientemente anchas para que pase un coche. Había vivido en este edificio en particular casi toda mi vida, o al menos desde que tengo memoria. Era un viejo edificio sin ascensor, definitivamente más viejo que yo, más viejo que mi padre. Yeso agrietado, escaleras desgastadas de forma irregular, luces que parpadeaban a su propio ritmo y una presión de agua que era más una sugerencia que una garantía. Lo normal en la zona. El edificio tenía sus peculiaridades, cosas a las que todos nos habíamos acostumbrado. Se oían golpes extraños por la noche, la luz del pasillo de nuestro piso a veces se encendía y luego se atenuaba sin motivo alguno, el gato de una mujer del segundo piso a veces silbaba en un punto específico del rellano del tercero y se negaba a pasar. Ya sabes, ese tipo de cosas que la gente atribuye a la casa se está asentando o el cableado viejo o cualquier explicación que te permita dormir por la noche. La vida ya tiene suficientes sustos, ¿verdad? Pero todas esas pequeñas rarezas eran una cosa. El apartamento 4B, justo enfrente del nuestro, era algo completamente distinto. Ese apartamento estaba sellado. Sellado desde antes de que mi familia se mudara. Hablamos de más de 20 años, cerrado con un candado robusto y oxidado, con un pasador grueso, fijado a la puerta y al marco. La puerta de madera estaba desgastada, con la pintura descascarada, mostrando las cicatrices del tiempo y la humedad, pero estaba firmemente cerrada, y nadie se acercaba jamás. Cuando nos mudamos, mi padre, que Dios lo tenga en su gloria, le preguntó al viejo dueño del edificio por el 4B. ¿Por qué estaba cerrado a cal y canto, no alquilado como los demás? El casero de entonces era ya mayor, pero seguía siendo astuto. Su rostro se ensombreció y su voz, normalmente amable, se volvió severa. Ese apartamento es asunto mío, hijo. Y no lo tengo cerrado para alquilarlo. Tú ocúpate de lo tuyo. Eso bastó para que nadie en el edificio volviera a sacarle el tema. El antiguo casero era un poco solitario, vivía en la planta baja, apenas hablaba, apenas se le veía. Cuando se puso demasiado frágil, su hijo empezó a venir a cuidarlo y, con el tiempo, del edificio. Pero incluso el hijo se cerraba si le preguntabas por el 4B. Ese apartamento era una fuente de terror silencioso y progresivo para todos los que estábamos en el cuarto piso, sobre todo para nosotros, justo enfrente. ¿Por qué? Los sonidos que provenían de él. No eran ruidos fuertes ni alarmantes. No, eran silenciosos, tenues, pero persistentes y profundamente inquietantes. A veces, se oía un suave rasguño, como el de un animal atrapado, al otro lado de la puerta. Otras veces, un murmullo bajo y entrecortado, como alguien susurrando justo por debajo del umbral de la comprensión. Y luego estaba el sonido que más me ponía nervioso, un leve zumbido eléctrico, o un zumbido profundo y resonante, como un motor enorme y distante. Un sonido que no tenía por qué estar en un apartamento cerrado que estábamos bastante seguros de que tenía los servicios desconectados hacía décadas. Estos sonidos no eran constantes. Tenían un ritmo extraño, generalmente a altas horas de la noche o en esas horas de silencio sepulcral justo antes del amanecer, cuando la ciudad finalmente contiene la respiración. Al principio, nos dijimos que era solo sonido que llegaba de otros apartamentos, a través de las viejas paredes. Pero con el tiempo, al concentrarnos, lo conseguimos. La fuente era 4B. Más allá de los sonidos, otras cosas se relacionaban con ese apartamento. El trozo de suelo del pasillo justo delante de la puerta, por ejemplo, siempre estaba más frío que el resto del rellano. Incluso en pleno verano, cuando el edificio parecía un horno, si te quedabas allí, sentías un frío inquietante, como una bolsa de aire invernal. Los gatos callejeros que a veces se colaban en el edificio para dormir en las escaleras, nunca se acercaban a ese lugar. Se acercaban, se detenían, arqueaban el lomo y, o bien se daban la vuelta o lo rodeaban, corriendo como asustados. Mi madre siempre murmuraba una oración y esparcía sal frente a nuestra puerta, a veces recitando las sagradas escrituras un poco más alto cuando los ruidos del 4B se oían con más intensidad. Mi padre intentaba tranquilizarnos diciendo, es solo tu imaginación, o, seguro que son ratas o tuberías viejas, aunque él sabía, y nosotros sabíamos, que eso era una tontería. Ninguna rata podía hacer esos ruidos, y en un apartamento cerrado no habría tuberías activas que se comportaran así.
A medida que fui creciendo, en la adolescencia y luego en la veintena, el 4B se convirtió en una obsesión. La curiosidad me consumía. ¿Qué había allí? ¿Por qué el propietario original, y luego su hijo, se empeñaban tanto en mantenerlo sellado? ¿Y esos malditos sonidos? Empecé a prestar más atención, intentando descifrarlos. ¿Era el susurro en algún idioma reconocible? ¿Era rítmico el rasguño? ¿Fluctuaba el zumbido? A veces, tarde por la noche, después de que mis padres se durmieran, entreabría la puerta y me quedaba en el pasillo oscuro, escuchando. Una vez, pegué la oreja a la fría y antigua madera de la puerta del 4B. El frío que mencioné se filtró a través de mi ropa. Y oí algo como el tic-tac de un reloj, pero increíblemente lento y errático. Tic, luego un largo silencio, luego 2 tic-tac rápidos, luego un silencio aún más largo, seguido de un sonido como una profunda y estremecedora inhalación, luego el tic-tac se reanudó. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Regresé corriendo a nuestro apartamento, dando un portazo, convencida de que alguien me había estado observando a través de alguna grieta invisible en el 4B. Empecé a preguntarles a los inquilinos mayores, los que llevaban allí incluso más tiempo que nosotros. Una anciana del segundo piso, una mujer menuda que había vivido en el edificio toda su vida, bajó la voz y miró a su alrededor con aire conspirador. «Hijo mío», dijo con un marcado acento, «ese apartamento estaba cerrado incluso antes de que el viejo lo comprara. Dicen que vivió gente allí y luego desapareció. Simplemente, desapareció. Y dicen, Dios me perdone, dicen que algo malo le tocó. Cuando lo compró, lo dejó como estaba. Dijo que nadie debía abrirlo jamás, para que no se propagara la maldad de dentro». Sus palabras me dieron más frío que cualquier corriente de aire que pasara por debajo de esa puerta. ¿Tan vieja? ¿Y qué quería decir con maldad que se propaga? Nuestra vecina de al lado, una mujer amable pero nerviosa, me contó que a veces percibía un olor extraño que se filtraba por debajo de la puerta del 4B. No era solo a humedad o moho, sino algo más. Como polvo antiguo mezclado con olor a madera quemada o a un incienso extraño y empalagoso. Un olor que le daba náuseas. Dijo que su hijo menor estaba jugando en el pasillo una vez y se quedó paralizado frente al 4B, mirándolo fijamente. Cuando le preguntó qué miraba, él dijo que vio una luz tenue que salía por debajo de la puerta. Ella, por supuesto, se asustó, lo arrastró adentro y le prohibió volver a jugar cerca del 4B. Todo esto solo alimentó mi curiosidad morbosa y mi creciente temor. Me obsesioné. Esperaba los sonidos, intentando comprenderlos. Observaba la puerta como si esperara que revelara espontáneamente sus secretos. Empecé a soñar con ello. Sueños horribles y opresivos. Una vez soñé que estaba frente al 4B, y la puerta se abrió sola con un crujido, revelando una oscuridad total en su interior. Pero podía sentir que algo se acercaba desde esa oscuridad, algo vasto e informe. Desperté helado, empapado en sudor. El antiguo propietario finalmente falleció. Su hijo heredó el edificio. El hijo era un poco más accesible que su padre, más dispuesto a colaborar. Un día, me armé de valor. Junto con otros 2 chicos del edificio que estaban tan inquietos como yo, decidimos hablar con él para finalmente obtener algunas respuestas. Bajamos al antiguo apartamento de su padre, ahora su oficina. Abrió la puerta con cara de sorpresa. Nos sentamos en la pequeña y desordenada sala de estar, que aún olía ligeramente a libros viejos y tabaco de pipa. Abordamos con cuidado el tema del 4B, los ruidos, nuestras preocupaciones. Al principio, intentó restarle importancia, igual que su padre, edificio antiguo, imaginación desbordante. Pero cuando insistimos, detallando los sonidos específicos, el frío, el olor, su rostro cambió. La inquietud era evidente. Bajó la voz, mirando a su alrededor como si temiera que lo oyeran. «Miren, chicos, mi padre me hizo jurar que nunca hablaría del 4B, que nunca me acercaría. Heredó el edificio con ese apartamento ya precintado. El anterior dueño le advirtió, le dijo que nunca lo abriera, que nunca lo alquilara. Dijo que no era como los demás apartamentos. Que estaba conectado con algo más. Algo muy antiguo y muy malo. A mi padre le tenía terror. Decía que mantenerlo cerrado era lo que nos protegía a todos». Me incliné hacia adelante. ¿Conectado a qué? ¿A qué te refieres con conectado a algo más? Negó con la cabeza. No sé los detalles. Solo sé que le tenía un miedo terrible. Decía que los sonidos provenían de cosas de otro mundo.
Y que había ciertas noches del año en que los sonidos empeoraban, el frío frente a la puerta se volvía cortante, y que en esas noches nadie debía acercarse. Sus palabras fueron como gasolina al fuego. Mi curiosidad se despertó, pero un miedo más profundo se apoderó de mí. ¿Qué era ese algo más? ¿Qué había de esas ciertas noches? Pasaron los meses. Todo seguía igual. Ruidos tenues, el punto frío, un leve murmullo de ansiedad entre los inquilinos. Hasta el suceso que lo cambió todo. El hijo del casero, a pesar de las advertencias de su padre, tenía dificultades. El edificio era viejo, las reparaciones eran constantes y él no era un hombre adinerado. Empezó a hablar del 4B. Quizás, solo quizás, podría abrirlo, vaciarlo y alquilarlo. El dinero sería un salvavidas. Oímos rumores al respecto y nos alarmamos sinceramente. Intentamos razonar con él, recordándole las palabras de su padre, las advertencias. Pero la desesperación, o quizás simplemente la tentación de posibles ingresos, fue un poderoso motivador. Dijo que conseguiría que alguien lo revisaría a fondo, tal vez incluso un sacerdote o alguien que lo bendijera antes de tomar medidas drásticas. Tenía que encontrar una solución para este espacio muerto. Y así lo hizo, unos días después. Trajo a un manitas, un tipo corpulento con una palanca y un taladro. Era viernes por la tarde. La mayoría de la gente había vuelto del trabajo o había salido. Yo estaba en mi ventana, mirando el pasillo por una rendija en las cortinas, con un nudo en el estómago. El manitas parecía imperturbable, probablemente pensó que era solo una puerta vieja y atascada. El casero parecía nervioso. Empezaron a taladrar el candado. Estaba oxidado y sólido, aferrándose al marco de la puerta con férrea determinación. El chirrido de la broca al clavarse en el metal resonó por la escalera, fuerte y estridente. Tras varios minutos de rechinamiento y un último y sonoro crujido, el candado se rompió y cayó al suelo. La puerta ahora estaba sujeta solo por las cerraduras internas que pudiera tener, o simplemente por el paso del tiempo y la inercia. El casero miró al manitas, quien simplemente se encogió de hombros. El casero respiró hondo y empujó la puerta. Se abrió lentamente hacia adentro, con un crujido de madera vieja que protestaba. Se abrió apenas unos 15 centímetros. Y desde esa abertura, al principio, nada. Solo oscuridad. Pero entonces, de repente, todo sonido ambiental cesó. El zumbido lejano de la ciudad, el murmullo del tráfico, los niños jugando en la calle, incluso el zumbido del refrigerador en mi propio apartamento, todo quedó en silencio. Un silencio profundo y antinatural, como si el mundo se hubiera silenciado. Y no era solo el silencio. El aire mismo cambió. Se volvió denso, y un frío penetrante y antinatural se expandió por aquella estrecha abertura. No el frío localizado al que estábamos acostumbrados, sino un frío penetrante y mortal que parecía absorber el calor de los huesos. La luz del pasillo, el débil sol de la tarde filtrándose por la ventana de la escalera, comenzó a atenuarse, como si una nube de tormenta hubiera oscurecido el cielo al instante. Todo esto pasó en segundos. El casero y el manita se quedaron paralizados, mirando esa franja oscura. Yo me quedé paralizado tras las cortinas, sintiendo el mismo silencio aplastante, el mismo frío invasor, viendo cómo la luz se desvanecía. Y de ese hueco de 15 centímetros, algo empezó a emerger. No era humo, ni niebla. Era como ceniza fina y negra, increíblemente suave, que se desplazaba en remolinos lentos y deliberados, como si bailara en un aire sin corriente. Una ceniza fría, negra mate, completamente desprovista de brillo. Empezó a cubrir el suelo frente al 4B. Entonces, un sonido. El único sonido que rompió ese silencio sofocante. No fuerte, pero sí increíblemente profundo y doloroso. Un sonido como un largo y prolongado suspiro cósmico, o la exhalación final de un universo moribundo. Un sonido lleno de toda la desesperación, toda la irrevocabilidad, toda la pérdida de la existencia. Un sonido que sentí como si me arrancara el alma del cuerpo. El manita soltó un grito ahogado y se tambaleó hacia atrás, dejando caer su palanca con un ruido metálico espantoso en el paisaje sonoro que regresaba, aunque aún apagado. Se dio la vuelta y huyó, bajando las escaleras a toda prisa, con sus pasos resonando descontroladamente. El casero se quedó paralizado, con el rostro horrorizado, los ojos abiertos, mirando fijamente al hueco mientras la ceniza negra empezaba a depositarse en su ropa y cabello. Ya no podía mirar. Cerré la puerta de golpe, eché el cerrojo y me retiré al rincón más alejado de mi habitación,
con las manos tapándome los oídos, intentando bloquear ese suspiro desgarrador, los ojos cerrados con fuerza ante la imagen de esa oscuridad que se cerraba. Pero el silencio equivocado, seguía ahí, una presión en mis tímpanos. El frío se colaba por debajo de mi puerta. No sé cuánto tiempo estuve así. Minutos, quizá una hora. Poco a poco, sentí que el peso opresivo se aliviaba. Los sonidos normales del edificio y de la ciudad empezaron a filtrarse de nuevo, al principio tenues, luego aumentando hasta alcanzar sus niveles habituales. El suspiro aterrador había desaparecido. Armándome de valor, salí sigilosamente de mi habitación. Fui a la puerta principal y miré por la mirilla. El casero seguía en el pasillo, solo, apoyado contra la pared de enfrente, con el rostro pálido como la muerte. Miraba fijamente la puerta del 4B, todavía entreabierta por esos mismos 15 centímetros, con la ceniza negra espesa en el suelo delante. Me miró con la mirada perdida, su voz un susurro entrecortado. No es un apartamento. No hay nada. Solo, vacío, frío, y el final. Todo termina, ahí dentro. No dijo nada más. Lo ayudé a volver a su apartamento, que estaba abajo, a trompicones, y lo senté en una silla. Volví a subir, atraído por esa terrible y maldita curiosidad. El hueco de 15 centímetros seguía ahí. El frío seguía siendo intenso, y al acercarme, los sonidos del pasillo parecieron desvanecerse de nuevo, como si los absorbiera. Me detuve ante la abertura y miré dentro. Al principio, solo oscuridad. Una negrura más profunda y absoluta que cualquier noche que hubiera conocido. Pero mientras mis ojos luchaban por adaptarse, me di cuenta de que no era solo oscuridad. Era vacío. Un vacío infinito. Sin paredes, sin techo, sin suelo. Solo una extensión infinita de negro frío y silencioso. Y en esa negrura, distantes y tenues destellos de luz. Como estrellas. Pero estas estrellas, morían. Observé horrorizado cómo se apagaban lenta e inexorablemente, una a una, como velas que se apagan. Presencié la muerte térmica de un universo, la extinción definitiva de toda luz y energía. Vi, o sentí, cómo se apagaba el último rayo de luz. Y entonces, nada. Oscuridad absoluta. Frío absoluto. Silencio absoluto. La cesación de todo ser. Olvido. Esa visión silenciosa y estática era más aterradora que cualquier monstruo, cualquier amenaza tangible. No era el horror de algo que te atacara, era el horror de la aniquilación definitiva e inevitable, el terror de la nada eterna, vacía y fría. Sentí una sensación de insignificancia, de futilidad cósmica, tan profunda que amenazó con destrozar mi cordura. Mi existencia, la humanidad, la tierra, el sol, las galaxias, todo era solo un destello fugaz, destinado a esto. No sé cuánto tiempo me quedé mirando. Segundos, quizá. Pero me pareció una eternidad de desesperación absoluta. Entonces, no pude soportarlo. Retrocedí, tropezando, golpeándome contra la pared opuesta, sintiendo como si me estuvieran chupando el alma. Miré esa estrecha abertura, como las fauces de una bestia cósmica, esperando tragarse lo poco de luz y vida que quedaba en nuestro mundo. En ese momento, lo supe. El 4B no solo estaba embrujado. No era solo un lugar de maldad ancestral. Era una ventana. Una ventana al fin de todo. Quizás el tiempo fluía de forma diferente allí, o quizás era un punto fijo, mostrando eternamente esa escena final y silenciosa. No lo sabía, y no quería saberlo. Solo sabía que tenía que escapar. Corrí de vuelta a mi apartamento, agarré una bolsa, metí todo lo esencial que encontré y huí. Salí del apartamento, del edificio, del barrio, sin mirar atrás. Caminé hasta que me fallaron las piernas y luego tomé un autobús, cualquier autobús, con destino a cualquier otro lugar. Ahora estoy en la habitación de un motel, en un lugar anónimo, con las manos temblorosas mientras escribo esto. Esa visión se me ha quedado grabada en la mente. La oscuridad, el frío, las estrellas moribundas, la sensación de una finalidad absoluta y terminal. Ahora me aterra la oscuridad, el silencio. Tengo miedo de cerrar los ojos porque lo veo todo de nuevo. No sé qué hizo el casero. ¿Consiguió cerrar la puerta? ¿Vendió el edificio? ¿Acaso sigue ahí? No lo sé, y no quiero saberlo. El manitas que se fue, los demás inquilinos. No puedo pensar en ellos. Lo único que importa ahora es cómo podré seguir viviendo después de ver eso. ¿Cómo podré volver a una vida normal, sabiendo cómo será el verdadero final?
Sabiendo que una vieja puerta de madera en un edificio destartalado, en una zona olvidada de la ciudad, se abre al olvido absoluto? Escribo esto como advertencia, supongo. O quizás solo para desahogarme, para sentir que no soy la única que lo sabe, para sentirme un poco menos loca. Si vives en un lugar antiguo, si hay una habitación cerrada de la que nadie habla, si oyes ruidos extraños o sientes un frío inexplicable, por favor, déjalo en paz. Aléjate. La curiosidad no solo te matará, puede matar tu alma al mostrarte la cruda, fría y silenciosa verdad que nos aguarda a todos. Que Dios nos ayude. Realmente no sé qué más decir. Hemos llegado al final de esta historia. Les recuerdo que si les gustó este video y quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse, darle a la campanita y dejar su like, así me ayudan a crecer y traerles más contenido. Gracias por formar parte de la familia Creepy.